Bueno, pues hoy quiero platicarles un poquito del proceso de duelo y cómo nosotros a veces estamos dentro de un duelo y no lo visibilizamos. El duelo es una experiencia humana que todos vamos a tener que transitar, ya sea por la muerte de alguna persona que amamos o muchas veces por la pérdida de objetos, relaciones o situaciones a las cuales estamos acostumbrados. Podemos describir los mismos procesos de duelo tanto para la muerte de una persona que amamos como para, por ejemplo, la pérdida de un objeto material. El caso de un robo es algo típico. Cuando nos roban o se nos extravía algo, hay las mismas etapas de duelo solamente que de una naturaleza diferente y de una intensidad diferente. ¿Quién no? Alguna vez en nuestra vida hemos perdido algo. Nuestra vida está llena de pérdidas y de encuentros. Dicen por ahí que siempre cuando hay un encuentro necesariamente habrá una despedida. Y este es el precio del ser humano. Nosotros no somos eternos, nosotros tenemos la ciclicidad continua en donde estamos ganando y perdiendo cosas, relaciones, personas. Dicen por ahí que lo único certero que tenemos los seres humanos es la muerte. Sin embargo, la muerte es experimentada como algo muy subjetivo y va de cultura a cultura. No es lo mismo como nosotros percibimos la muerte, por ejemplo acá en Latinoamérica, que las personas que perciben la muerte quizá en tribus muy pequeñas, no sé, me quiero imaginar unas tribus africanas o tribus amazónicas donde no están tan conceptuadas como nosotros. ¿Quién de aquí últimamente, que está aquí en el foro, no ha perdido algo que realmente considera significativo en su vida? ¿Quién no ha experimentado toda esta repercusión emocional a corto, mediano y largo plazo por una pérdida? Ahora vamos a hablar un poquito basándonos en las teorías y en los escritos de Elizabeth Kubler-Ross, una de las precursoras de la muy conocida y ya también muy difusionada tanatología. Y para eso vamos a empezar primero a explorar qué es el dolor como experiencia humana. El dolor, más allá de sus connotaciones físicas o fisiológicas, biológicas, podemos entenderlo como que específicamente en la pérdida de un ser querido, el dolor se experimenta como algo prácticamente natural. Dicen por ahí que el dolor a la pérdida de un ser querido es el precio que pagamos por haber amado. Hay que entender que nuestra experiencia vital y evolutiva a nivel emocional, y si también quieres entenderlo a nivel espiritual, tiene muchas experiencias dolorosas y es difícil crecer sin experiencias límite o experiencias que nos pongan en situación de dolor. Este mismo dolor que experimentamos por la pérdida de alguien amado nos hace reaccionar de formas diferentes. Hay personas que pierden, por ejemplo, a un familiar y están totalmente tranquilas, en paz, conciliadas y siguen adelante. Mientras que encontramos otras personas que tienen este mismo tipo de pérdidas y están profundo de nosotros y cada uno de nosotras tiene diferentes reacciones ante el dolor por la pérdida, al dolor hacia la muerte. Y esto tiene que ver con nuestras construcciones mentales, nuestras creencias, nuestra cultura y también con un tema bastante interesante, con la resiliencia. ¿Alguien ha oído el término resiliencia? Es un término generalmente que se utiliza para designar la fortaleza o la capacidad de adaptación que tienen las personas ante circunstancias muy difíciles o difíciles. Encontramos, por ejemplo, esto de la resiliencia en personas que les tocó transitar en pabellones o en campos de concentración nazi. Y después de haber pasado cosas muy bárbaras, que nosotros tal vez lo sabemos por documentales, por libros, pero que no entendemos el grado de dolor que estas personas padecieron, muchos de los que se abrieron de ahí están muy bien, siguieron su vida, hicieron cosas buenas, es más, les sirvió para crecer en muchos sentidos. Mientras que otras personas que sobrevivieron están devastadas y tal vez nunca lo van a poder superar. Unas tuvieron la capacidad de adaptarse al dolor y de utilizarlo para funcionalmente transformarlo en evolución, mientras que otras no pudieron aceptar este umbral de dolor emocional y no pudieron seguir adelante.
Esta es la resiliencia, es decir, nuestra capacidad para adaptarnos en situaciones de dolor, de pérdida, de desesperación, de holocaustos, y aún así seguir adelante. Hay que entender que para nosotros entender el duelo no es simple ni es opcional. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos vamos a tener necesariamente que transitar por más duelos y más pérdidas. De hecho, entre más vida tenemos, es decir, entre más años acumulados tenemos de vida, es más probable que hayamos transitado más duelos. Por ejemplo, imagínate, no es lo mismo cantidad de pérdidas que ha padecido un niño de 7 años a la cantidad de pérdidas que ha padecido una persona que tal vez tiene 80 o 90 años. ¿Cuántos encuentros y cuántas despedidas le tocó ver a esta persona? Hay que tomar conciencia primero de algo. La casualidad no existe. Me gustaría hablar de esto para empezar a hablar del duelo. Nosotros no estamos parados en la tierra siendo víctimas de un montón de circunstancias que nos pasan y que algunas personas le llaman destino. Ya se ha hablado en otras charlas y en otras pláticas de que la casualidad como tal no existe. El universo no es una serie de situaciones azarosas que nos pasan nada más porque sí. Más bien tenemos que hablar de causalidades. Así, en el momento que tú conoces a una persona y compartes un pedazo de tu vida con ella, no fue una casualidad haberla conocido. De hecho, en algunas disciplinas se habla incluso de que nosotros elegimos a nuestra casa, a nuestra familia, incluso antes de encarnarnos. Sin embargo, estas creencias o teorías más de corte psicoespiritual, pues están muy a lo que cada quien pueda sentir o percibir. Sin embargo, lo que yo sí creo es que el universo está organizado de forma tan perfecta que a nosotros no nos acontecen cosas que no necesitemos, elijamos o tengan una causa y efecto específica. Entonces, estas son las primeras partes cuando empezamos a hablar del duelo. Cuando tenemos una pérdida o la muerte de alguien que amamos, irremediablemente muchos de nosotros y de nosotras pensamos, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué es lo que hice para que esto me pasara? ¿Por qué me toca este sufrimiento? Porque habiendo gente mala, por ejemplo, a veces nos ponemos a pensar, o gente no tan agradable, no le toca pasar este tipo de cosas y a mí sí. ¿Por qué se tienen que morir las personas buenas? ¿Por qué no mejor se mueren primero los malos? Un montón de reacciones que tienen que ver con nuestro esquema del niño interior y también con nuestro esquema de victimización. ¿Cuántas veces, a ver aquí los que están en el foro, no nos ha tocado pasar por una pérdida muy fuerte y lo primero que pensamos es, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Es un castigo divino? ¿Se está vengando Dios de lo que hice? ¿O es una prueba que me están poniendo para medir mi fortaleza? Hay muchas enseñanzas en libros sagrados que nos hablan de la pérdida y el contacto con Dios. Quizá uno de los libros más conocidos dentro de Occidente es el libro que viene en la Biblia, que es el libro de Job o de Job. ¿Alguien conoce este libro? Perdón. Sí. En este libro, Job, el protagonista, le pasan un montón de cosas, de barbaridades que Dios, y digo Dios entre comillas porque bueno, pues hay diferentes puntos de vista, le mandó para que probar su fe. Entonces pierde sus cosas materiales, su ganado, su hogar, sus riquezas, a sus hijos, a su esposa, o sea, pierde a todo el mundo. Y después de todo este sufrimiento, se explica en el libro, claro está, a grosso modo, que era como una prueba para Dios, para de una u otra forma medir la fe y la fortaleza espiritual que tenía Job. Yo francamente, cuando leo este tipo de libros, igual y tengo un análisis muy superficial, me parecen profundamente hirientes para muchas personas que sí ya están en un estado de duelo y dicen, entonces Dios me está probando, entonces la divinidad de una u otra forma
está haciéndome sufrir tanto simplemente para probar mi fortaleza espiritual? Cuando nos ponemos a pensar en esto, realmente es bastante conflictivo. Tenemos que entrar en una no resistencia acerca de la muerte y tenemos que entender que nuestra cultura es una cultura que ha escondido la muerte y que no acepta la muerte. Tenemos una cultura que vanagloria la juventud, la vida, la salud y no quiere ver hasta cierto punto y aceptar que existen aspectos pues de la realidad que no siempre son así. En este mundo con valores muy agringados, digo yo, o muy de tipo Norteamérica, se nos dice que todo tiene que ser lindo, familias perfectas, mundo perfecto, tener dinero para gastar, ser bellos y delgados, bla, 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 bla. Pero cuando la vida viene y nos da una bofetada, y cuando sentimos que las cosas están realmente muy bien en nuestra vida y nos pasan este tipo de cosas, ¿qué es lo que pensamos? Que algo no está saliendo como no tendríamos que hacer, como tendría que salir. Estamos en un estado de no aceptación, de resistencia. Y hay que entender que todos los duelos, ¿sí?, son imprescindibles para nuestro crecimiento personal. Que todas las pérdidas son necesarias para nuestra maduración. Y esto nos ayuda a veces a recorrer el camino de la vida con una capacidad de maduración mucho mayor y con el aprendizaje, quizá uno de los aprendizajes espirituales más difíciles de adquirir, que es el desapego y el aprender a soltar. Cuando nosotros hablamos de duelo, tendríamos que hablar de su etimología. El duelo viene del latín dolus, que viene o significa dolor, y es una respuesta emotiva a la pérdida de alguien, generalmente una persona que nos importa. Se manifiesta en un proceso de reacciones generalmente pues, de tipo personal y siguen a un desapego. Mientras que el luto, por ejemplo, que hay que distinguirlo, viene de luger o de llorar y es el duelo por la muerte de una persona querida y generalmente se manifiesta con signos visibles externos, vestirnos de negro, hacer algún tipo de actividad que tiene que ver con ritualidades religiosas, etc, etc, etc. Mientras que el duelo se experimenta hacia afuera, nosotros tendremos que ser conscientes, el luto se experimenta hacia afuera como un montón de motivos y símbolos, el duelo se experimenta hacia adentro como una experiencia de descenso emocional, en donde parece que estamos como de bajada, ¿sí?, o descendiendo a partes muy dolorosas de nuestra experiencia humana. Muchas veces las personas desde aquí nos confundimos. Nos confundimos entre eh, el luto y el duelo. Que tú te vistas de negro o según lo que se utiliza en tu país o en tu cultura, o hagas una serie de ritualidades religiosas, no significa que estés transitando sanamente el duelo. Simplemente significa que estás llevando a cabo una serie de símbolos que te dice la sociedad que son convenientes para transitar el duelo. ¿Sí? Mientras que el duelo a veces es una experiencia subjetiva y muy personal en donde tu propio dolor nada más tú lo entiendes. Yo sí creo que aunque muchos hemos transitado el duelo o transitaremos el duelo a lo largo de nuestra existencia, sí es, como toda experiencia humana, en gran parte subjetivo y totalmente personal. Ahora sí, Elizabeth Kubler-Ross estudió por ahí, ya vendría siendo el siglo pasado, las diferentes fases del duelo y estas fases a veces nos sirven para empezar a reconocer en qué parte del camino evolutivo o de sanación estamos transitando. Ella reconoce principalmente estas fases: la fase de la repulsión, la fase de la negociación, la fase de la depresión y la fase de la aceptación. Estas etapas o fases del duelo las reconoce Kubler-Ross trabajando con personas moribundas y sus familiares. Ya por ahí del que vendría siendo más o menos de 1950, entre los 50 y los 60, ella como estudiante de medicina empezó a visitar algunos de los campos de exterminio nazi tras la guerra
y empezó a hacer una exploración bastante interesante y ver qué repercusiones había tenido en las personas. Encontró que en la mayoría de las personas había estas fases más o menos estables y que estas fases se transitaban quisiéramos o no, no eran algo opcional, tendría que ver más bien con un sistema de reajuste psíquico que las personas tenemos para volver a nuestro estado anterior después de la pérdida. ¿Sí? Entonces, vamos a ver estas etapas del duelo. Estas etapas del duelo generalmente las vamos a ver de forma evidente en nuestra primera etapa de duelo, perdón, en nuestros primeros días o incluso meses de duelo. La primera etapa es la repulsión, o también algunas personas le han llamado la negación. En esta etapa las personas generalmente decimos, esto no me está pasando a mí, no lo acepto, no lo entiendo, no lo quiero. Aquí es, por ejemplo, cuando recibimos la noticia tal vez de alguna de las personales médicos o directamente del médico del fallecimiento de algún ser querido y decimos, no, esto no puede ser así. Muchas personas experimentan en esta etapa del miedo una subetapa que después algunos lo plantean como una etapa en donde hay un shock o crisis nerviosa. Este shock o crisis nerviosa que empieza en el duelo. Ah, mira, aquí se oyen mis animalitos. Este shock o crisis nerviosa nos deja en un estado de parálisis emocional. Esta parálisis emocional muchas veces la sentimos como en un estado de zombificación. Parecemos que estamos como en un estado de, de letargo o de estancamiento emotivo. Muchas personas el shock lo transitan incluso con desmayo. Cuando a las personas se les dice la noticia de que ha muerto su persona amada, se desmayan. ¿Sí? Después empieza un estado de negación en donde decimos, esto no me puede estar pasando a mí. Y es que en el duelo no nos duele tanto la muerte del otro, ¿eh? Hay que entender esto. No crean que somos tan buenos. Nos duele primordialmente la pérdida que nosotros experimentamos. Nos duele que ya no estén con nosotros. No nos duele que se hayan ido. En el duelo no nos duele la muerte. Nos duele nuestro abandono, nuestro sentimiento de pérdida, nuestro vacío, Jenny, así es. Y esto es algo bien interesante, empezar a responsabilizarnos sobre nuestro proceso y empezar a decir, es que realmente el trabajo que tengo que hacer no es para con el otro, el que se fue ya está haciendo su trabajo. El trabajo que me corresponde hacer es mío, no tiene que ver con el otro. En esta etapa, pues lo típico es el rechazar la verdad. Luego viene la etapa de la rebelión. En la etapa de rebelión empezamos a reconocer la verdad, pero nos rebelamos con ella. En esta etapa es muy típico que nos encontremos con la idea de enojo hacia Dios, hacia la diosa, hacia la divinidad o como la quieres construir o conceptuar. Es muy típico que las personas nos rebelemos en esta etapa a nuestros sistemas de creencias. Muchas personas se alejan incluso de su religión, de sus familiares, de sus sistemas de soporte y empezamos a rebelarnos ante el mundo y la realidad que nos está planteando. En esta etapa se experimenta una carga de enojo que muchas veces se disfraza con cinismo. Nos podemos llegar a poner incluso cínicos. Entonces, la siguiente etapa que tenemos que diferenciar es la negociación. Después de que nos pusimos cínicos, negamos y nos rebelamos y vimos que esto no funcionó, empezamos con una etapa en donde la negociación se hace presente. Aquí, de una u otra forma, tratamos de caer o caemos en un sistema de pensamiento muy infantil, a veces mágico infantil, en donde creemos que podemos hacer tratos con Dios o tratos con la divinidad o que podemos de una u otra forma despertar de esto y decir, bueno, tal vez quisiera negociar con la divinidad de que esto es un sueño, voy a despertar y nada de esto pasó. Hay varias películas que hablan de estos estados de negociación y qué pasa cuando se rompen los ciclos naturales de la vida, muerte, vida.
Eh, una tal vez de las más conocidas, o por lo menos que ahorita se me viene a la cabeza, se llama Pet Cemetery, Cementerio de Mascotas, en donde un hombre, al no aceptar la muerte de su hijo, encuentra respuestas sobrenaturales a través de un supuesto cementerio donde se entierran a los cadáveres y estos vuelven a la vida. Pero cuando vuelven a la vida ya no son iguales. Traen mucho dolor, devastación y muerte. Aunque es una película de terror y realmente es escabrosa en muchos sentidos, también la podemos entender como una metáfora psicológica que nos habla de la no aceptación y el querer negociar la vida y la muerte con las fuerzas mayores. Muchas de estas emociones después nos hacen, pensamientos y emociones después nos hacen sentir como con mucha culpa, ¿eh? Como hijo, me siento avergonzado y culpable por haber sentido esto. Pero no tienes por qué sentirte mal. Esto es totalmente natural y es parte de una construcción del duelo. Luego, después de esta etapa de negociación, te das cuenta que por donde le muevas y por donde le busques, la realidad está aquí presente y no hay mucho que hacer con ella, ¿eh? Viene un estado de descenso o de toque de fondo que es la depresión. La depresión la empezamos a experimentar, o la tristeza profunda la empezamos a experimentar cuando ya no queremos comer, empiezan a deteriorarse nuestras relaciones con los otros, no entendemos mucho de lo que está pasando, ni nos motiva a entenderlo, y entramos en este estado de tristeza profunda o abatimiento, porque nos estamos confrontando con la verdad, pero incluso estas etapas de tristeza profunda son necesarias para resolver el duelo. Una vez que experimentamos esta etapa de aplanamiento emocional o depresión, estamos preparados para la siguiente etapa, que generalmente es la última o de las últimas, que es la aceptación. En la aceptación nos damos cuenta que todo lo que transitamos tuvo un sentido. Ya podemos buscar este sentido más allá de nuestra propia tristeza. Y después de haber pataleado, enojado, negociado, llorado, caído en el estado de estancamiento emocional, nos reconciliamos con la verdad y empezamos nuestro estado de aceptación. Muchas personas tienen duelos no resueltos a lo largo de la vida, y estos duelos no resueltos generalmente se dieron o se encapsularon o quedaron cristalizados eh, porque la persona no se permitió expresar todas las etapas de duelo de una forma constructiva. ¿Ya? Esta forma constructiva a veces es difícil de entender. Por ejemplo, en la mayoría de los varones o de los hombres, muchos de los duelos se quedan sin resolver porque no hubo un estado o una permisividad para decirse, bueno, me doy chance de llorar, ¿sí? Me doy permiso de llorar, de manifestarme a mí mismo y manifestarle al mundo mi dolor. Pero como en muchas culturas, y más en muchas culturas latinoamericanas, se tiene el tabú de que los hombres no deben de llorar, o se tiene la creencia basada en las construcciones de género de que los hombres tendrían que ser siempre fuertes, ellos lo transforman en otra cosa. Y es típico, por ejemplo, que acá en México, cuando hay la muerte de un familiar querido, muchos de los varones lo que hacen es tomar alcohol, em, no confrontar su realidad y perderse 3 o 4 días en la borrachera y después pretender que nada pasa o que lo que pasó simplemente ya pasó. Entonces, lo que pasa es que estas personas no desarrollan todas sus etapas de duelo y terminan cargando este duelo no resuelto y llevándolo a otras situaciones. También, por ejemplo, perdón, tenemos muchas formas de no resolver nuestro duelo. Bueno, pero esas formas de no resolver nuestro duelo o de evadir el dolor momentáneamente, a largo plazo va a ser mucho más traumático imposibilitante. Por ejemplo, me ha tocado ver en consultorio a personas que por no tener una elaboración adecuada del duelo, transforman su duelo en un trastorno afectivo como la depresión crónica, ¿sí? Que no tiene un sustrato bioquímico, que tiene un sustrato situacional, o es una depresión exotérica, ¿sí? O exógena,
que muchas de las veces se podría prevenir con el adecuado manejo del duelo. Vamos viendo cuáles son los mecanismos más típicos del duelo, de mecanismos de defensa que nosotros utilizamos para no confrontar nuestro duelo. Sin embargo, me gustaría preguntarles a todas ustedes y a todos ustedes, ¿cómo crees que tú y yo o cualquier persona le podemos dar la espalda al duelo y fingir que no está ahí? Es decir, negarlo. ¿Cómo crees que nosotros podemos hacer esto? Ya sabemos que esto no es bueno, que no es positivo a nivel emocional y que a largo plazo nos va a traer más dolor. Pero ¿cómo crees que la mayoría de las personas elaboramos estos mecanismos de defensa o de respuesta ante el duelo? ¿Tú cómo crees? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo lo has visto en tu familia o cómo lo has visto en ti misma? A ver, ¿opiniones? A ver, a ver. A ver, Israel. Ahora sí que, miren, ahora sí que se quedaron todos callados. Siempre están chismorreando ahí y ahora nadie quiere decir nada. ¿Cómo creen que podemos evadirnos del duelo? ¿Cuál es la forma en la que nos hacemos de una u otra forma tontos y no confrontamos lo que nos está pasando? ¿Mm? Ah, mira, aquí Marcia nos habla de viviendo en el pasado. Mucha gente tiene una fijación, así es, en un momento pasado y de hecho a veces hasta se disocian y siguen, por ejemplo, no cambiando la habitación del difunto, poniendo sus cosas de la misma forma, a veces viendo y viendo un montón de fotos, viviendo en el pasado, simplemente hablando de cuando él o cuando ella estaban vivos, que como una respuesta emocional natural es bastante funcional, pero como una fijación a largo plazo se puede transformar hasta en una disociación de tiempo y espacio. Entonces, a veces hay personas que se disocian tanto que terminan viviendo con los fantasmas de sus muertos, que terminan cargando un pedazo de su muerte y viviendo todavía con este muerto. A ver, ¿qué otra? La negación, evadirnos, sí, quedarnos fijados en la negación o en la evasión, creyendo que no pasa nada, nos dice Loli. Ahora Loli nos dice que quedándonos callados, ¿sí? Es decir, la negación de nuestras emociones y no explorarlas de forma verbal. Hay que entender que una de las primeras medicinas que nosotros tenemos es la palabra. Si nosotros nos ayudamos a expresar nuestras emociones en un acto sincrónico, estas emociones se empiezan a acomodar. Pero cuando, por ejemplo, no nos dejan o tenemos familias represivas que no nos dejan manifestar nuestras emociones en palabras o no nos enseñaron, pues tenemos que hacer un esfuerzo mucho más fuerte. Llorar, así es, una medicina bastante fuerte, el llanto. Ya es que decían que el llanto es como un río, cuando nosotros lloramos se forma un río y ese río nos va a llevar hacia algún lugar. Y ese lugar generalmente es el lugar de nuestra sanación. Sí, el llanto es una forma de expresar el dolor y desfogarlo, porque si no se puede transformar en somatizaciones, en enfermedades físicas. Bueno, pues vamos a ver los mecanismos más comunes de defensa. Los mecanismos de defensa más comunes a nivel psíquico conforme o confrontando el duelo. El primero vendría siendo el rechazo, y ahorita ya no lo comentaron. Se niega la realidad, se resiste a afrontar esta experiencia dolorosa y nos quedamos aquí. Claro que no te imagines que usualmente va a ser la persona que dice, no, no se murió, todavía sigue vivo, no. La mayoría de las veces es un rechazo de este tipo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿No te sientes? No, 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 yo estoy muy bien. No me pasa nada, no me pasa nada, estoy muy bien. Oye, pero no estás afectado. No, 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 para nada, estoy muy bien. Rechazar nuestras propias emociones que nos confrontan con el duelo es uno de los principales mecanismos de defensa psíquicos que utilizamos. Aquí ya nos dijo, por ejemplo, Sandra, que hay que llorar. Bueno, muchas personas que ni siquiera se permiten llorar en su duelo, están en este estado de mecanismo de defensa, que es el rechazo. Luego sigue la represión, que es muy parecido, simplemente que aquí en la represión se remueve
del ámbito de la conciencia la experiencia dolorosa, ¿sí? Y nos impide de una u otra forma que esto salga a flote. Sin embargo, cuando nosotros reprimimos, siempre estamos enfermando nuestro sistema psíquico, ¿eh? Más cuando son este tipo de emociones que son apremiantes. Muchas veces lo que se provoca con la represión son, sí, si bien ya lo llevé a otro estado de conciencia o a un estado de inconsciencia, ¿sí? De una u otra forma, esta se va a manifestar a través de ansiedad difusa. No sé por qué siempre estoy muy nervioso, no sé por qué de repente estoy triste, no sé por qué no me satisface nada. O sea, pero no sé por qué está pasando esto, no sé. Esto es típico encontrar en las personas que están reprimidas. Se dicen mucho a sí mismos, no sé, no sé, no sé. No quieren saber más bien lo que los está lastimando. Otra es la fijación. Este mecanismo de defensa tiene un patrón de desarrollo evolutivo que se manifiesta generalmente con ideas obsesivas. Es decir, te obsesiona todo lo que tiene que ver con la muerte o con el fallecido. Te obsesionan sus cosas, te obsesionan sus temas de conversación, te obsesiona hablar mucho de él. Cuando la fijación, cuando se crea la fijación y ya pasa y se transforma en un mecanismo obsesivo, ¿sí? En donde estamos hable y hable, personas muy incómodas para nosotros mismos y para las demás. Es esa típica persona que tal vez tiene 20 años de haber enviudado y no me quiero ir insensible, quiero simplemente poner este ejemplo, ¿sí? Y hay que verlo desde esta forma. Y todavía sigue hablando en todas las conversaciones, reuniones sociales, bautizos, cumpleaños y demás del mismo tema. ¿Cuál? La persona que perdió, la persona que murió. Esas personas empiezan a generar una atmósfera emocional alrededor de ellas que mucha gente le corre, ¿eh? Estas personas de una u otra forma se han quedado fijadas y tienen que empezar a poner su cabeza, sus pensamientos, sus emociones en otro lugar. Cuando las personas están fijadas, necesitan no necesitan, es conveniente empezar con un tratamiento ya sea tanatológico o con asesoría psicológica para ayudarlos a ver dónde está o cuál fue la etapa de fijación de la persona, por qué se quedó ahí, por qué no pudo superarla, para posibilitarle herramientas. Me gustaría tener como respuestas neutrales o unicistas respecto a esto, pero esto no es una pastillita que uno se toma. Depende de cómo ve la persona la muerte, cómo entiende la vida, cuáles son sus pensamientos y sus creencias. Por ejemplo, a mí me tocó ya hace algún tiempo trabajar con una persona que tenía una fijación muy fuerte con su ex marido, una persona que había fallecido en circunstancias fuertes, en circunstancias de salud, de enfermedad, de mucha desintegración de su cuerpo. Y ella no dejaba de hablar de esto, era algo repetitivo, tendía a irse continuamente a estos temas. Explorando un poquito más su caso, nos damos cuenta, o ella se da cuenta, de que gran parte de estar hablando con del muerto, de lo que había pasado, era un mecanismo de compensación de culpa que se estaba reflejando en una fijación, porque ella se consideraba por algunas cosas que hizo mientras él estaba enfermo, que era una mala esposa y que tal vez su cargo de conciencia no la dejaría nunca en paz o tenía un fantasma siguiéndola. Ella le había sido infiel cuando él estaba hospitalizado, entonces de una u otra forma sentía mucha culpa y sentía que de una u otra forma, sintiéndolo presente continuamente, estaba honrando de alguna forma las fallas que ella había tenido como pareja. El duelo es muy complejo, no hay una sola, pues, una sola forma de desarrollarlo, pero sí tenemos que entender que muchas veces sí es importante que nos demos tiempo en un consultorio o en un grupo de duelo o con un tanatólogo o tanatóloga para elaborar nuestro propio proceso. Otro mecanismo típico es la racionalización. En este mecanismo generalmente
Tratamos de controlar nuestra dimensión emotiva, nuestras emociones, y le damos más privilegio a esta dimensión racional, a este mundo del pensamiento. Y decimos cosas como la siguiente: pues si es lo más normal, todos nos vamos a morir. Pues claro, es lo más natural. Todos nos morimos, todos nos vamos a morir. Pero lo estamos diciendo, como dicen por acá en mi tierra, de los dientes para afuera. Lo estamos racionalizando, pero realmente nos sentimos muy mal emocionalmente, no lo entendemos. Pero queremos vernos racionales con nosotros mismos y también con el mundo. El aislamiento es otro mecanismo típico. Las personas se quieren aislar, no quieren contactarse físicamente ni emocionalmente con otras personas. Mm. Esto generalmente obedece a- al miedo, que es confrontar, que nos pregunten, que nos digan. A veces nosotros no ayudamos mucho a las personas que están en el duelo. La persona quiere relajarse, quiere distensarse, y nosotros seguimos atosigándolos con estas preguntas, atosigándolos: ¿y cómo te sientes? ¿Y qué puedo hacer por ti? ¿Y qué quieres? ¿Y qué necesitas? Y aunque tú creas que esto es lindo en alguna etapa, cuando ya pasa algún tiempo y la persona se sigue sintiendo sometida a este tipo de estímulos que le hacen continuamente estar recordando lo sucedido y confrontándose con el dolor, se empiezan a aislar. Esto es muy típico. No quiero que sepan, no quiero que me pregunten, no quiero que digan. Y no tiene nada de malo que a veces sientas este tipo de cosas. Otro mecanismo es la regresión, y esto es un mecanismo bastante interesante. Es como estar volviendo al estadio o al estadio anterior a la muerte de la persona, y estamos volteando continuamente atrás a nuestro pasado. Nos ponemos o muy nostálgicos, o nos ponemos en un estado disociativo, que esto sería lo más bárbaro, de regresiones fuertes, en donde realmente creamos por pequeños episodios, que ya serían pequeños episodios psicóticos, que estamos todavía en un estado donde aquí está la persona, aún con su cuerpo en vida biológica. Esto es típico que se ve en personas de tercera edad, ¿sí? Las personas de la tercera edad que ya traen algún problema, como por ejemplo la demencia senil, y acaban de perder a una persona amada, ya sea su pareja o algún hijo o hija, de repente están comiendo y están bien, y le dicen, por ejemplo: háblale a tal persona, y le dicen: papá o abuelito, esta persona o tu hijo o tu nieto ya murió. Y asociado a su demencia senil, ¿sí? Así es. Asociado a su demencia senil se vienen una serie de mecanismos diferentes en su propio duelo, ¿sí? Entonces es bastante interesante cómo cada uno hay para todos en este mundo. La somatización, un mecanismo de defensa muy típico y en la mayoría de los trastornos, problemas y situaciones emocionales que transitamos desafortunadamente. En este mecanismo la tensión psíquica es liberada en nuestro organismo, y nuestro cuerpo paga el precio de todo nuestro desajuste emocional. Y aquí pueden venir desde todas las citis, gastritis, colitis, de todo, ¿sí? Hasta trastornos más severos que terminan siendo somatizados en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, por no aceptar nuestras emociones. Creo que uno de los mecanismos de defensa más peligrosos en el duelo es la identificación. En la identificación, que es un proceso psíquico en donde nos unificamos con el difunto, la persona no vive su historia de vida y su proyecto existencial, sino que empieza a vivir la del otro. Es decir, si falleció la persona y tenía un sueño de ser pintor o pintora, transferimos sus sueños, deseos y emociones en nuestra propia experiencia. Y queremos que de una otra forma un pedacito de esta persona quede viva en nosotros a través de negar nuestros propios pulsiones o sueños y cumplir los del muerto. A veces la identificación también es tan bárbara que la persona se identifica mucho con la muerte y quiere morir. Y si esta persona se fue, se identifica con ella y quiere seguirla del otro lado del río. Quiere morir para estar con esta persona. Es una identificación psíquica muy fuerte. ¿Cómo vamos por aquí? ¿Cómo se te hacen estos mecanismos de defensa? ¿Qué te parecen?
¿Alguna vez has padecido alguno de estos? ¿Te parecen familiares? ¿Conoces a personas que hayan pasado por esto? ¿Las puedes identificar en tus propios mecanismos? ¿Cómo la ves? Bueno, cuando nosotros hablamos de duelo, tenemos que entender, bueno, ¿y para qué es este duelo? O sea, como que ¿para qué me sirve? ¿Por qué tenemos que sufrir esto? ¿Por qué tenemos que transitar aquello? Hay que entender que a nivel psicológico el duelo tiene su funcionalidad, nos guste o no verlo así. Eh, Nosotros cuando transitamos un duelo y lo resolvemos de forma adecuada, llegamos a una percepción trascendente de la vida. Después de pasar estas etapas del duelo y después entrar en esta etapa de aceptación, tenemos una posibilidad. Y esta posibilidad es evolucionar nosotros mismos, crecer como seres humanos, trascender los miedos y la limitación. No digo que todos nuestros dolores nos dignifiquen, porque hay dolores que no entendemos, que no evolucionamos y que se quedan simplemente ahí. Pero realmente cuando nos ponemos a pensar, y porque un duelo viene a mover nuestros sistemas de creencia, nuestros sistemas de seguridad, nuestras relaciones personales, en el mejor de los casos se reconfigura gran parte de nuestra vida y empezamos a valorar más el tiempo que tenemos aquí, a valorar más a las personas que tenemos aquí. Y es que sí es muy fácil llorar cuando se han ido, ¿eh? Es muy fácil llorar cuando se han ido. El trabajo espiritual, creo, más fuerte que tenemos que hacer es valorar la existencia como tal, aceptarla como tal y tomar lo mejor de ella mientras la tenemos. Esto es muy típico, por ejemplo, encontramos a familiares que habían peleado casi toda su vida y cuando muere ese otro familiar, ahora sí todos le están llorando. Tanta vida y tanto tiempo desperdiciado. Quizá estos duelos nos invitan a revalorar el significado de la vida y del amor, a entender que las personas, mientras están en esta dimensión, tenemos que crecer, que hermandarnos, que amarnos, que aceptarnos. ¿Qué pasaría si con esa persona que estás ahorita enojado o enojada quizá es tu papá o tu mamá o tu expareja o un gran amigo, amiga que mientras estás enojado o que no le has dicho hace mucho que la amas o que la quieres o que no has perdonado? Quizá estos temas nos hacen pensar que la existencia es como un parpadeo y que tenemos tiempo limitado para hacer las paces con nosotros mismos y con el mundo. A veces desperdiciamos nuestra vida en enojos, en crítica, en destructividad, y estos duelos nos vienen a sacudir y decir, oye, que no te das cuenta que todavía estás aquí y que hay muchas cosas buenas por hacer. ¿Te das cuenta de esto? ¿Cuánto tiempo perdemos? ¿Cuánta energía mal administrada? ¿Cuántas cosas buenas nos quedan por hacer? ¿Cuántos te amo se dejaron de decir? Y hay un punto crítico, ¿eh? Es la vida. Nuestra vida física, por lo menos nuestra vida física, sí se acaba. Y si nosotros no hacemos algo bueno por esta vida física, creo que vamos a terminar muy arrepentidos. Dicen por ahí que nosotros no podemos llegar al buen morir sin haber vivido bien. Y que cuando mucho miedo a la muerte le tenemos, es porque no hemos sabido apreciar la grandeza de la vida. Nuestro miedo a la muerte es equitativo a la ingratitud que sentimos por la vida. Quizá este es un tiempo de empezar a valorar más nuestra vida, nosotros como vida, y las hermosas vidas que nos rodean, desde nuestros padres, nuestros hermanos y hermanas, ya sean de sangre o no, las personas con las que nos tocó o elegimos sincrónicamente transitar esta experiencia a la que le llamamos vida. ¿Cómo ves esto?
No es para ponernos tristes, no me pongan esas caritas tristes. Es para ponernos conscientes, despertarnos y darnos cuenta que tenemos tantas cosas que hacer en este mundo, que aunque nuestros seres queridos ya no estén físicamente, siempre van a estar albergados en nuestro corazón. Y que si que también creemos en una realidad psicoespiritual, espiritual, álmica o como le quieras llamar, ¿sí? Siempre estamos en contacto. A mí cada vez más me suenan mucho las teorías cuánticas en psicología. Dirás que tenía que ver la física y la psicología, mucho y todo. Y por ejemplo, en los campos mórficos o en la gran uno, en el uno, en la ecuación uno, en donde todo está contenido en sí mismo, entendemos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y que incluso las personitas, los amados y amadas que se fueron antes que nosotros, simplemente dejaron su manifestación corporal aquí, pero que de una u otra forma tienen existencia. También a veces estas experiencias nos hacen voltear a ver a, no sé, nuestra disciplina religiosa o espiritual y empezar a profundizarla más, porque a veces nada más somos religiosos y creyentes, pero estamos totalmente inconscientes. Somos como becerritos que van ahí nada más siguiendo algún pastorcillo. Y a veces este tipo de experiencias nos hacen tocar la esencia de nuestras creencias espirituales y profundizar realmente en la espiritualidad, que no es lo mismo que religiosidad. Si te fijas, todo es un regalo para crecer. A veces lo valoramos, a veces no. A veces duele más, a veces duele menos. Pero siempre trae una experiencia, siempre trae un crecimiento. Yo no te puedo decir que si fue justo o si fue injusto, yo no sé. Yo creo que tú tampoco sabes a ciencia cierta qué es justo o qué es injusto. Lo que sí sé es que la vida es tal cual. La vida siempre es una ciclicidad de vida, muerte, vida. Y esto lo vimos en los 4 estaciones, lo vemos en los ciclos lunares, lo vemos en las mareas, lo vemos en la vida de las plantas. Todo siempre está viviendo, muriendo y renaciendo. Todo es una vida, muerte, vida. Si empezamos a profundizar en estos secretos o en estos misterios del universo, las cosas nos van a parecer mucho más fáciles de entender. ¿Me explico? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo la ves? Me gustaría recomendarles algunos libros, entre ellos La Rueda de la Vida de Elizabeth Kubler-Ross, ¿sí? Que te la puedes conseguir prácticamente en cualquier librería. Sobre la muerte y los moribundos también de Elizabeth Kubler-Ross. Y un libro muy pequeñito, a forma de cuento, que escribió Clarissa Pinkola Estés, que se llama El jardinero fiel. En este libro se habla mucho pues del dolor, de la pérdida, de la muerte, de la enfermedad, pero sobre todo de esas cosas que siempre están reverdeciendo en nuestra vida. Esas vidas que no se secan por el dolor, sino que toman todo ese dolor para transformarlo en abono fresco, para poder alimentar el jardín que es tu vida. Me ha gustado mucho estar esta tarde y esta nochecita allá en España con ustedes. Les recuerdo que todos los lunes vamos a estar transmitiendo estas videoconferencias totalmente gratuitas a través de Inspiración Online. También les recuerdo que no soy la única persona que está dando estas charlas. Hay una serie de compañeros y compañeras que a lo largo de toda la semana eh, te pueden pues compartir experiencias, herramientas de vida. Pues mi nombre es Cristian Ortiz. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes esta tardecita o esta nochecita en España. Espero que tengan una excelente nochecita o tarde. Nos estamos viendo el próximo lunes. Que tengas una hermosa vida, que la valores mucho y que disfrutes un montón a las personas que tienes alrededor. Mucha luz y bendiciones. Bye bye. Te quiero compartir estas palabras de Clarissa Pinkola Estés. Estoy seguro de que mientras cuidemos con esmero de esta poderosa fuerza, aquello que parecía muerto ya no lo estará. Lo que parecía perdido dejará de estarlo. Lo que algunos consideraban imposible será claramente posible.
Y cualquier terreno en barbrecho estará simplemente descansando, descansando y a la espera de una bendita semilla que sea llevada por el viento. ¿Y lo será? Niégate a caer. Si no puedes negarte a caer, niégate a permanecer en el suelo. Eleva tu corazón hacia el cielo, y como un mendigo hambriento suplica que te lo llenen, y te lo llenarán. Puede que te empujen hacia abajo, puede que te impidan levantarte, pero nadie puede impedirte elevar tu corazón hacia el cielo, solo tú. Es justo en medio de la desdicha cuando muchas cosas se aclaran. El que dice que nada bueno se ha conseguido con ello, es que aún no está prestando la suficiente atención. Clarisa Pinkola Estés, del Jardinero Fiel.